Asume ahora. No mañana. No cuando todo encaje. Ahora. Porque cada postergación es una decisión silenciosa de seguir viviendo lo mismo. Puede que te reconozcas en esta sensación, haces lo correcto, piensas en positivo, esperas señales, pero la vida parece responder tarde o a medias. Hay cansancio de intentar y una intuición persistente de que algo esencial se está pasando por alto. Esa intuición tiene razón. Neville Goddard lo expresó con claridad en la audacia de asumir: atrévete a asumir que ya eres aquello que deseas ser, y la vida se reorganizará para confirmar tu asunción. No habló de esfuerzo exterior ni de convencer a otros. Habló de identidad asumida. Muchas personas desean un cambio, pero siguen relacionándose con el deseo como si estuviera lejos. Hablan de él en futuro, lo piensan como posibilidad y lo tratan como algo que debe ganarse. Así, sin notarlo, sostienen la experiencia de no tenerlo. La vida no responde a lo que anhelas, responde a lo que aceptas como verdad. Imagina a alguien que quiere estabilidad, pero internamente se define como alguien a quien todo le cuesta. Aunque trabaje duro, cada decisión nace desde esa definición. Cuando surge una oportunidad, la duda aparece antes que la acción. No hay castigo allí, hay coherencia. El mundo simplemente refleja la historia que esa persona se cuenta. En una de sus conferencias, Neville afirmó: el estado que ocupas determina los hechos que encuentras. No dijo que los hechos creen el estado. La dirección es inversa. Primero eliges, consciente o inconscientemente, quién eres, y luego ves pruebas. El atrevimiento del que habla Neville no es imprudencia. Es fidelidad interna. Es dejar de pedir permiso a las circunstancias para sentirte realizado. Es asumir en silencio, sin anunciarlo, que ya eres la versión que decide, que se mueve con naturalidad, que espera buenos resultados porque eso es lo normal para quien es. Un ejemplo: alguien que se asume respetado no entra a una conversación buscando aprobación. Habla desde calma. Escucha sin tensión. No necesita imponerse. Esa postura interna cambia el clima, las respuestas y, con el tiempo, los resultados. Nada fue forzado. Todo fue asumido. En Sentir es el secreto, Neville escribió: lo que sientes como verdadero acaba por expresarse en tu mundo. No se trata de emociones intensas, sino de familiaridad. Lo asumido se siente normal. Cuando algo se siente natural, deja de generar resistencia. Aquí es donde muchos se distraen. Intentan cambiar pensamientos sin cambiar el lugar desde donde miran la vida. Practican frases, pero conservan la identidad anterior. El atrevimiento real es soltar la vieja definición, aunque aún no haya pruebas visibles. Asumir es elegir ahora, en lo íntimo, y permitir que el mundo haga su parte. La audacia no está en el resultado, sino en la asunción silenciosa que lo precede. Desde aquí, todo se vuelve más simple. No fácil, pero sí claro. El personaje cambia primero, el guión después. Cuando la asunción es firme, la espera se disuelve y la acción correcta aparece sin lucha. Eso es audacia aplicada: elegir ser, sostenerlo con calma y permitir que la evidencia alcance a la decisión. Y desde esa coherencia interna comienza el verdadero movimiento que transforma circunstancias sin forzar resultados. Todo se reordena con sorprendente naturalidad. Deja de esperar la señal. La señal aparece cuando ya estás caminando. Muchos viven atentos a una confirmación externa antes de moverse por dentro. Un mensaje, una oportunidad clara, una certeza absoluta. Mientras tanto, mantienen la vida en pausa. Esta espera no es prudencia, es una forma sutil de postergar la asunción. Neville lo expresó con firmeza: en la fe es tu fortuna. La fe no es creer que algo ocurrirá, es saber que ya es así. Cuando se comprende esto, la manera de relacionarse con la realidad cambia por completo. Ya no se observa el mundo para decidir quién ser, sino que se elige ser y entonces se observa cómo el mundo responde. Hay quienes dicen: cuando vea el cambio, me sentiré distinto. Sin advertirlo,
establecen una condición que nunca se cumple. Porque el cambio visible es consecuencia, no causa. El interior marca el ritmo. Piensa en alguien que desea seguridad económica. Sigue revisando números, esperando que las cifras le den tranquilidad. Pero cada revisión nace de la preocupación. Aunque reciba más de lo esperado, la inquietud permanece, porque la identidad no cambió. Aún se ve como alguien que está en riesgo. La experiencia se ajusta a esa mirada. En una conferencia, Neville afirmó, no es lo que tienes lo que te define, es lo que te permite ser ahora. Esa frase revela un punto clave, la asunción no depende de condiciones previas. Es una elección interna que no pide permiso. Esto no significa negar la realidad visible. Significa no permitir que lo visible dicte quién eres. La audacia está en sostener una convicción interna incluso cuando los sentidos contradicen. No como lucha, sino como orientación. Un ejemplo, alguien que se asume valorado no interpreta el silencio de otro como rechazo automático. Continúa con su día sin cargar suposiciones. Esa calma modifica futuras interacciones. No hubo control externo, hubo coherencia interna. En Despierta tu imaginación, Neville escribió, la imaginación, usada correctamente, crea hechos. Lo correcto no es imaginar con tensión, sino desde la naturalidad de quien ya lo acepta como propio. La imaginación no es fantasía, es ajuste interno. Aquí aparece otro punto donde muchos se confunden. Intentan visualizar para obtener algo, pero continúan sintiéndose separados de ello. Visualizan como espectadores, no como protagonistas. Así, la imagen no transforma la identidad. Asumir es diferente. Es permitir que la sensación de normalidad impregne el deseo. No se dramatiza, no se insiste, no se repite compulsivamente. Se acepta y se continúa viviendo desde ahí. La señal no precede a la decisión, la sigue. Cuando te asumes en un nuevo estado, la vida comienza a reflejarlo de maneras simples, a veces imperceptibles al inicio. Una conversación distinta, una reacción inesperada, una oportunidad que aparece sin esfuerzo. Nada de esto exige aislarse ni forzar optimismo. Se trata de una fidelidad tranquila a lo que internamente ya decidiste ser. Esa fidelidad es la verdadera audacia. Y cuando se sostiene, incluso en lo ordinario, el movimiento se vuelve inevitable. El que espera confirmación permanece observando. El que asume empieza a participar. Y esa participación transforma, poco a poco, el escenario completo sin necesidad de empujar nada. No intentes cambiar el mundo. Cambia el lugar desde donde lo miras. Gran parte del agotamiento interior no viene de los problemas en sí, sino del esfuerzo constante por corregir efectos sin atender la causa. Se intenta ordenar relaciones, resultados y circunstancias, pero se deja intacta la posición interna desde la cual todo eso se percibe. Neville fue directo en el poder de la conciencia, el mundo exterior es un espejo que refleja tu estado interno. Esta afirmación no es simbólica. Describe un principio operativo. La conciencia adopta un estado y la realidad se acomoda para confirmarlo. Muchas personas se dicen, cuando esto se resuelva, recién entonces podré sentir paz. Sin notarlo, colocan la paz al final del proceso, cuando en realidad es el punto de partida. Así, cada día se vive como una espera tensa. Piensa en alguien que se define como alguien a quien siempre le cuesta avanzar. Esa definición se convierte en el filtro con el que observa cada situación. Si algo fluye, lo duda. Si algo se demora, lo confirma. No hay mala intención, hay coherencia interna. En una conferencia, Neville explicó, no luches contra las apariencias, cambia tu asunción y las apariencias cambiarán. Luchar es reaccionar desde el mismo estado que se desea abandonar. Cambiar la asunción es dar un paso lateral, interno, silencioso. Aquí aparece una falsa idea muy extendida, creer que asumir es negar lo que sucede. No lo es. Asumir es no permitir que lo que sucede determine quién eres.
Se puede reconocer una situación sin identificarse con ella. Un ejemplo, alguien atraviesa una etapa de incertidumbre laboral. Desde una vieja identidad, esa incertidumbre se vive como amenaza constante. Desde una nueva asunción, se vive como transición. La experiencia externa puede ser similar, pero la vivencia cambia por completo, y con ella, las decisiones que se toman. Neville escribió en la oración es el arte de creer, asumir el sentimiento del deseo cumplido es colocarse en el estado que produce el cumplimiento. No habla de repetir pensamientos, sino de adoptar una perspectiva. Desde ese lugar, las acciones se alinean sin conflicto. Muchos buscan controlar cada paso para no equivocarse. Esa necesidad de control revela desconfianza en la vida y en uno mismo. La audacia de la que habla Neville es soltar esa vigilancia constante y permitir que la nueva identidad guíe los movimientos. Otro ejemplo, alguien que se asume apreciado no revisa cada palabra que dijo buscando errores. Continúa con su vida. Esa ligereza cambia la forma en que otros responden. No hubo manipulación, hubo coherencia interna. El cambio real no es visible al inicio. Ocurre en la forma de interpretar, de reaccionar, de esperar. Es un cambio de eje. Al principio puede parecer sutil, incluso irrelevante. Pero ese cambio es el que altera la cadena completa de eventos. Deja de empujar resultados y empieza a habitar un estado. No como práctica forzada, sino como elección interna. Cuando cambias el lugar desde donde miras, lo que ves empieza a ordenarse de otra manera. La audacia no está en desafiar al mundo, sino en confiar en la nueva posición interna, aunque aún no haya pruebas. Esa confianza tranquila es la que, sin ruido, hace que el reflejo cambie. Y cuando cambia, lo hace de forma natural, sin lucha, sin agotamiento, sin necesidad de convencer a nadie. Deja de prepararte para vivir. Comienza a vivir desde lo que decidiste ser. Hay una trampa silenciosa que atrapa a muchas personas, la preparación constante. Leer más, comprender más, esperar sentirse listo. Pero esa preparación, cuando no se transforma en asunción, se convierte en una forma elegante de postergación. La vida no responde al ensayo, responde al estado vivido. Neville lo expresó con sencillez en La Ley y la Promesa, no hay nada que cambiar afuera, todo cambio ocurre dentro. Sin embargo, muchos intentan perfeccionarse antes de permitirse experimentar lo que desean. Como si el permiso viniera de alguna instancia externa. Observa cómo funciona esto, alguien desea relaciones más armónicas, pero se dice que primero debe sanar todo, entender todo, corregir todo. Mientras tanto, sigue relacionándose desde la cautela, desde la defensa. La asunción real nunca ocurre, y el patrón se repite con nuevos matices. En una conferencia, Neville afirmó, el hombre no recibe lo que quiere, recibe lo que es. Esta frase corta atraviesa cualquier argumento mental. No habla de merecimiento ni de procesos largos. Habla de identidad presente. Aquí aparece una confusión frecuente, creer que asumir un nuevo estado implica actuar todo el tiempo como si nada afectara. No se trata de rigidez ni de actuación constante. La asunción verdadera se nota en lo que ya no necesitas justificar, explicar o forzar. Un ejemplo, alguien que se asume digno no explica en exceso sus decisiones. No se defiende antes del ataque. Esa tranquilidad no es aprendida, surge de la posición interna. Y esa posición redefine el intercambio con los demás. En la imaginación crea la realidad, Neville escribió, vivir desde el fin es aceptar ahora el sentimiento de la realización. Vivir desde el fin no significa ignorar el proceso, sino no perderse en él. Es caminar sabiendo hacia dónde se camina, sin dramatizar cada paso. Muchas personas se mantienen en un estado intermedio, ya no quieren lo viejo, pero no se permiten lo nuevo. Ese estado genera tensión, porque la identidad está dividida. La audacia consiste en cerrar esa división con una elección interna clara. Imagina a alguien que decide verse como alguien confiable. No espera pruebas para sostenerlo. Actúa, responde y elige desde esa definición.
Puede cometer errores, pero no vuelve a la vieja etiqueta. Esa persistencia es la que reorganiza las respuestas externas. Neville explicó en otra charla, persistir no es repetir, es permanecer. Permanecer en el estado elegido, sin lucha, sin ansiedad. Cuando se comprende esto, la vida deja de sentirse como un examen permanente. Aquí el cambio se vuelve práctico. No es místico ni abstracto. Se expresa en pequeños gestos, en que se espera, en que se tolera, en que se da por sentado. Todo eso define el estado ocupado. Deja de entrenar para un futuro ideal y comienza a habitarlo internamente ahora. No desde la fantasía, sino desde la normalidad. Cuando algo se vuelve normal por dentro, comienza a manifestarse por fuera sin esfuerzo. La audacia de asumir no grita. No convence. No acelera. Simplemente decide y se mantiene. Y esa coherencia silenciosa es la que, con el tiempo, convierte lo imaginado en experiencia cotidiana, sin necesidad de justificarse ante nadie. No es cuestión de desear más. Es cuestión de permitirte menos contradicción interna. Hay un punto en el que la persona ya entendió la idea, ya la escuchó muchas veces, ya la acepta intelectualmente, pero su vida todavía no refleja ese cambio. No porque falte poder, sino porque sigue habitando dos estados opuestos al mismo tiempo. Uno dice quiero algo diferente, el otro sigue reaccionando como antes. Neville lo explicó con firmeza en El poder de la conciencia, no puedes servir a dos estados, debes elegir uno. Esta elección no es un acto dramático ni visible. Es un alineamiento interno que se nota, sobre todo, en lo que dejas de justificar. Muchas personas viven diciendo que creen en su potencial, pero al mismo tiempo anticipan el rechazo, la demora o la pérdida. No es mala voluntad. Es hábito. Pero ese hábito sostiene el estado anterior, aunque se repitan nuevas ideas. Imagina a alguien que se asume exitoso, pero sigue explicando por qué todavía no lo es. Cada explicación refuerza la antigua identidad. El mundo no contradice esa coherencia. Solo la confirma. En una conferencia, Neville afirmó, el deseo satisfecho no razona su ausencia. Cuando el estado está asumido, no hay necesidad de convencer a nadie, ni siquiera a uno mismo. La mente deja de girar alrededor del cómo y del cuándo, porque ya no se vive desde la carencia. Aquí suele aparecer la inquietud, ¿y si me equivoco? Esa pregunta no surge del estado cumplido, sino del estado de observación. El que asume no se pregunta constantemente si está funcionando. Simplemente vive desde ahí. Un ejemplo, alguien que se define como alguien respetado no analiza cada interacción buscando pruebas. Si una conversación no salió como esperaba, no lo convierte en un juicio personal. Sigue. Esa continuidad sostiene el estado, y el respeto se vuelve una constante. Neville escribió en Sentir es el secreto, un sentimiento establecido como hábito es lo único que importa. No habló de intensidad, habló de constancia. El hábito emocional define lo que se expresa. Muchas personas intentan sentir algo distinto solo durante momentos específicos y luego vuelven al viejo diálogo interno. Esa oscilación genera confusión, no por castigo, sino porque el estado dominante siempre prevalece. La audacia real consiste en reducir esa oscilación. No en forzar pensamientos, sino en notar dónde se vuelve automáticamente. En qué expectativa se cae sin darse cuenta. Allí está la puerta del cambio. Otro ejemplo, alguien que se asume merecedor deja de sorprenderse cuando algo bueno ocurre. Lo agradece, pero no lo toma como excepción. Esa naturalidad es una señal interna poderosa. Neville lo expresó así en otra charla, lo asumido se vuelve familiar, y lo familiar se manifiesta. Cuando algo deja de parecer extraordinario por dentro, empieza a parecer normal por fuera. No necesitas más técnicas, necesitas menos contradicción. Menos discusiones internas. Menos explicaciones. Más permanencia silenciosa.
Cuando eliges un estado y permaneces, sin dramatizar cada desajuste, la vida comienza a responder con la misma estabilidad. No porque hagas más, sino porque ya no te sales del lugar desde el cual todo se ordena. La audacia aquí es sostener sin vigilar. Confiar sin probar. Permanecer sin endurecerte. Y desde esa coherencia tranquila, lo que antes parecía distante empieza a volverse habitual. Y lo habitual, inevitable. Deja de vigilar los resultados. La vigilancia constante debilita la asunción. Existe una forma muy sutil de abandonar el estado elegido sin darse cuenta, observar continuamente para ver si ya se manifestó. No parece desconfianza, pero lo es. Porque quien vive desde el estado cumplido no necesita comprobarlo a cada momento. Neville lo explicó con precisión en la audacia de asumir. Asumir es descansar en la convicción de que ya es. Descansar implica soltar la supervisión. Cuando sigues mirando afuera para confirmar, vuelves mentalmente al estado anterior, el de espera. Muchos creen que están asumiendo, pero internamente están midiendo avances. Se dicen, todavía no pasó, pero estoy trabajando en eso. Ese lenguaje revela más de lo que parece. Él todavía mantiene viva la identidad antigua. Imagina a alguien que decide asumirse en paz. Sin embargo, revisa constantemente si ya se siente tranquilo, si todavía se altera, si reaccionó mal. Esa autoobservación permanente mantiene la atención en la falta de paz. El estado no se establece porque nunca se habita del todo. En una conferencia, Neville dijo, el estado correcto no necesita demostración. Lo que necesita demostrarse aún no está asumido. Esta frase cambia por completo la relación con el proceso. La calma no se fabrica, se permite. Aquí suele surgir otra confusión, creer que soltar la vigilancia es volverse pasivo. No lo es. Es moverse desde confianza en lugar de ansiedad. Las acciones continúan, pero no nacen de la urgencia de probar algo. Un ejemplo. Alguien que se asume competente no revisa obsesivamente si los demás lo notan. Hace lo que corresponde y sigue. Esa actitud genera respeto de forma natural, porque la inseguridad dejó de filtrarse en cada gesto. En La Ley y la Promesa, Neville escribió, cuando el estado es ocupado, el medio para expresarlo aparece por sí solo. Esto implica que no necesitas forzar caminos. El estado correcto atrae las formas correctas. Muchas personas se cansan porque intentan sostener mentalmente el nuevo estado a la vez que vigilan el antiguo contexto. Esa doble atención agota. La audacia es elegir donde descansas la mente. Otro ejemplo, alguien que se asume confiado no se reprocha cada momento de duda. No dramatiza los desajustes. Los deja pasar. Esa permisividad fortalece el nuevo hábito interior. Neville lo expresó así en otra charla, persistir no es tensarse, es relajarse en la convicción. Persistencia no es presión, es continuidad suave. Cuando dejas de vigilar, algo importante ocurre, recuperas presencia. Ya no estás adelantándote ni evaluándote. Estás aquí. Y desde ahí, la experiencia empieza a acomodarse de otra manera. Haz un giro silencioso, pasar de controlar a confiar. No en el sentido ingenuo, sino en el sentido interno de permitir que el estado haga su trabajo. El resultado no se empuja, se alcanza cuando deja de ser observado como meta. La audacia aquí es soltar la necesidad de pruebas inmediatas. Permanecer sin medir. Vivir sin estar comparando el ahora con el después. Cuando eso sucede, el estado se afianza y la manifestación deja de sentirse como evento especial. Se vuelve normal. Y lo normal, como enseñó Neville una y otra vez, siempre termina expresándose. Renuncia a demostrar. Cuando dejas de demostrar, comienzas a encarnar. Hay una necesidad silenciosa que sabotea muchas asunciones, la urgencia de ser validado. Mostrar que uno cambió, que ahora piensa distinto, que entendió algo importante. Esa urgencia no nace del estado cumplido, nace del deseo de ser confirmado por otros. Neville fue claro en La fe es tu fortuna,
el hombre que realmente cree no busca señales. Buscar señales es una forma refinada de duda. La fe operativa no se anuncia, se vive. Muchas personas, sin darse cuenta, intentan convencer al entorno de su nueva identidad. Cambian su discurso, explican decisiones, aclaran intenciones. Pero cuanto más explican, más se alejan de la naturalidad del estado asumido. Imagina a alguien que se asume seguro de sí mismo, pero necesita justificar cada elección. Esa justificación constante revela que aún está negociando internamente su valor. El mundo no responde a lo que se declara, responde a lo que se encarna. En una conferencia, Neville expresó, lo que eres grita tan fuerte que no necesito escuchar lo que dices. Esta frase resume una verdad profunda. El estado interno se transmite sin palabras. No se puede ocultar ni fabricar. Aquí aparece otra trampa común, confundir coherencia con rigidez. Encarnar un estado no significa volverse inflexible. Significa dejar de actuar para ser visto. La acción surge, pero no busca efecto inmediato. Un ejemplo, alguien que se asume confiado no corrige a los demás para que lo perciban así. No necesita ganar discusiones. Elige sus respuestas con calma. Esa serenidad genera impacto sin intención. En El poder de la conciencia, Neville escribió, la conciencia no necesita permiso para expresarse. Cuando el estado está ocupado, no pide aprobación. Se expresa de manera espontánea, incluso en lo simple. Muchas personas se cansan porque están actuando un cambio en lugar de vivirlo. Actuar requiere energía constante. Vivirlo no. Por eso, tarde o temprano, lo actuado se abandona. Lo asumido permanece. Otro ejemplo, alguien que se asume merecedor no reacciona con sorpresa exagerada ante algo bueno. Lo recibe como parte natural de su experiencia. Esa ausencia de asombro exagerado indica integración. Neville señaló en otra charla, lo extraordinario solo es extraordinario para quien no lo ha asumido. Cuando algo se vuelve interno, pierde dramatismo. Y al perder dramatismo, gana estabilidad. En otras palabras, suelta la necesidad de demostrar. Demostrar es mirar hacia afuera. Encarnar es permanecer hacia adentro. Cuando esta diferencia se comprende, la experiencia empieza a simplificarse. No se trata de aislarse ni de desentenderse del entorno. Se trata de no depender de él para sostener quién eres. La validación externa llega, pero como consecuencia, no como sostén. La audacia aquí es confiar en la solidez interna, aunque nadie la comente, aunque nadie la note inmediato. Esa confianza silenciosa es la que, con el tiempo, redefine por completo la forma en que los demás responden. Cuando dejas de demostrar, el cuerpo se relaja, la mente se aquieta y la conducta se vuelve congruente. Y esa congruencia es la señal más clara de que el estado ya no es una idea, sino una forma habitual de estar en el mundo. Desde ahí, la transformación deja de ser esfuerzo, y se vuelve identidad. Tolera el silencio. El silencio es señal de que el estado se está asentando. Cuando no ocurre nada visible, muchas personas interpretan que algo está fallando. Se inquietan, ajustan, cambian de enfoque. Pero ese momento de aparente quietud no es retroceso. Es integración. Es el punto en el que el viejo hábito pierde fuerza y el nuevo aún no necesita mostrarse. Neville lo expresó con claridad en La ley y la promesa, entre la asunción y su cumplimiento hay un intervalo que no debe ser perturbado. Perturbar ese intervalo es volver a dudar, volver a preguntar, volver a revisar si realmente se sostuvo el estado. Hay quienes asumen algo nuevo por un tiempo, y luego, al no ver movimiento, regresan mentalmente a la antigua posición. No porque quieran, sino porque el silencio les resulta incómodo. Ese regreso reinicia el ciclo. Imagina a alguien que se asume tranquilo interiormente. Durante los primeros días se siente diferente, más centrado. Luego llega una jornada normal, sin señales especiales. En lugar de permanecer, empieza a preguntarse si perdió el estado, si hizo algo mal.
Esa pregunta es la puerta de salida del nuevo lugar. En una conferencia, Neville afirmó, cuando ya has asumido, tu trabajo está hecho. Eso no significa que la vida se detenga, sino que la mente deja de empujar. El cumplimiento no responde a la impaciencia. El silencio es un buen síntoma. Indica que ya no estás reaccionando constantemente. Indica que la experiencia interna se está reorganizando sin interferencia. La audacia aquí no es hacer más, sino permitir. Un ejemplo, alguien que se asume confiado deja de pensar todo el tiempo en ese tema. Simplemente vive. Esa ausencia de enfoque obsesivo es señal de que el estado fue incorporado. El foco se movió naturalmente. En Sentir es el secreto, Neville escribió, cuando el sentimiento se establece, el deseo deja de ser un deseo. Ya no se lo persigue. Se lo da por hecho. Y lo dado por hecho no genera ruido interno. Muchos confunden calma con estancamiento. Pero son cosas distintas. El estancamiento se siente tenso. La calma se siente neutral. Aprender a distinguirlas es clave. El estado correcto no necesita mantenerse con esfuerzo. Otro ejemplo, alguien que se asume estable no se alarma ante pequeños movimientos externos. No interpreta cada cambio como amenaza. Esa tolerancia al vaivén demuestra que la base interna se consolidó. Neville señaló en otra charla, la fe madura es silenciosa. No necesita afirmarse constantemente. No busca sostén. Simplemente permanece. No interrumpas el proceso con ansiedad. El silencio no es ausencia de progreso, es señal de que el progreso ya no necesita ser empujado. La audacia aquí es confiar incluso cuando no hay estímulo emocional, cuando no hay confirmación inmediata, cuando todo parece normal. Justamente ahí es cuando el estado se vuelve real, porque dejó de depender de emoción y pasó a ser identidad. Permite el silencio. No lo llenes con dudas. Ahora sigue viviendo. Cuando asumes, la vida continúa, pero ya no desde el mismo lugar. El mayor malentendido es pensar que la asunción termina con una escena espectacular. No es así. La verdadera señal de que el estado fue integrado es que la vida sigue, sencilla, cotidiana, sin tensión especial. No hay cierre dramático, hay continuidad natural. Neville lo expresó con precisión en La audacia de asumir, llegará el día en que lo asumido será tan natural que olvidarás que alguna vez fue un deseo. Ese olvido no es descuido, es logro. Significa que el estado dejó de ser aspiración y se convirtió en base. Muchas personas esperan sentir algo permanente, intenso, definitivo. Pero lo definitivo no grita. Se asienta. Se vuelve parte del suelo desde el cual caminas. Ya no comparas, ya no evalúas, ya no te preguntas si funcionó. Simplemente vives. Imagina a alguien que se asumió en equilibrio interior. No pasa el día pensando en ello. Se ocupa, se cansa, se distrae, se alegra. Y justamente allí, en esa normalidad, el estado se sostiene sin esfuerzo. Porque ya no depende de atención constante. En una conferencia, Neville dijo, la manifestación ocurre cuando ya no estás pendiente de ella. No porque la ignores, sino porque ya no la necesitas para confirmar quién eres. El deseo deja de ser centro. Aquí aparece una madurez profunda, aceptar que el nuevo estado también atraviesa días comunes. Que no todo momento será claro, ordenado, inspirador. Y, aún así, no se regresa a la vieja identidad. Esa estabilidad es la verdadera persistencia. Un ejemplo, alguien que se asume confiado atraviesa una duda puntual, pero no convierte esa duda en identidad. La reconoce y sigue. Ese seguir es la diferencia. Antes, una duda reiniciaba todo. Ahora, solo pasa. En El poder de la conciencia, Neville escribió, no juzgues por lo que aparece en el camino, permanece fiel al estado. Permanecer no significa rigidez. Significa no abandonar la definición interna por una reacción momentánea. Lo asumido no protege de la vida.
cambia la forma de transitarla. Cambia el diálogo interno, las elecciones automáticas, la expectativa silenciosa con la que miras el día. Y desde ahí, lo externo se reacomoda sin dramatismo. Neville también afirmó, el fin aceptado ordena los medios sin esfuerzo. Esto se comprende cuando miras hacia atrás y notas que muchas decisiones correctas surgieron sin análisis excesivo. No hubo estrategia perfecta, hubo alineación. La audacia de asumir no es un evento, es una forma de vivir. Es elegir quién eres y permitir que el mundo se organice alrededor de esa elección. Ya no se trata de mejorar, alcanzar o demostrar. Se trata de habitar. De sostener con sencillez la identidad elegida incluso en lo ordinario. Especialmente en lo ordinario. Cuando eso ocurre, lo que antes parecía transformación se vuelve suelo firme. Y desde ese suelo, la vida se expande con menos resistencia, menos ruido y más coherencia. La audacia final no es asumir una vez. Es seguir viviendo desde ahí sin volver atrás mentalmente. Sin revisar el pasado. Sin medir el avance. Solo vivir. Y en ese vivir, lo asumido continúa expresándose, una y otra vez, hasta que deja de reconocerse como enseñanza, y se vuelve simplemente realidad. Gracias por llegar hasta acá. No te lleves esto como una idea más, llévatelo como una forma distinta de estar en tu propia vida. No intentes recordarlo todo, no intentes aplicarlo todo. Lo que fue asumido, permanece. Sigues tu camino, con lo cotidiano, con lo simple, con lo real. Y desde ahí, sin forzar nada, la experiencia se acomoda. Si este mensaje resonó, no lo discutas. Vívelo. Y deja que lo demás lo alcance. Nos encontramos en el próximo video.